¿Te has dado cuenta de cómo en algunas familias los hijos heredan los rencores y las cargas emocionales de sus padres? ¿O cómo ciertos miembros parecen sacrificar sus sueños y sus vidas solo por mantener unida a la familia? ¿Te has preguntado por qué pasa esto? Bienvenido, soy María Amparo y quiero que juntos entendamos cómo estas lealtades invisibles pueden estar afectando tu vida sin que lo sepas. Te invito a descubrir cómo romper con todos estos patrones familiares y autosanarte utilizando el poder del Ho'oponopono. Como lo dije en el video anterior, y si no lo has visto te invito a hacerlo, una lealtad es un compromiso firmado con el inconsciente, el cual se recibe de dos formas. La primera, en el momento de la concepción, y el segundo, cuando eres un niño o un adulto y emocionalmente inmaduro. En el primer caso, digamos que nos correspondió aceptar el regalo que el clan nos entregó, pero en el segundo caso, puedes negarte a recibirlo, a no ser de que sigas dependiendo de la aprobación familiar por temas de rechazo o temor a la exclusión, o actúes en función de las expectativas de las personas que para ti representan autoridad, lo que te hace más vulnerable a recibir y a perpetuar dichas lealtades. En ambos casos, quien te entrega la orden de hacer algo siempre es una persona de autoridad para ti, alguien a quien es difícil decirle no. Tal es el caso de los padres, los abuelos, un maestro o un religioso. Y te preguntarás, ¿para qué se recibe dicha orden? Para ser aceptado en la familia, para sentirte suficiente e importante para esta persona, aunque nunca te lo reconozca. Y la razón principal es porque interpretaste el mensaje en el sentido de supervivencia. Recuerda que provenimos de manadas y cuando somos excluidos, la muerte es casi segura. La mayoría de estos contratos o promesas implícitas se vuelven una carga muy pesada para quien la recibe. Para quien haya llegado hasta este punto, puede que interpretes estas situaciones como actos injustos, pero si te detienes a observar desde la perspectiva del Ho'oponopono, vas a entender que es un acto de amor hacia quien te pide que lo realices, ya que te brinda la oportunidad de fortalecer tu yo, al mismo tiempo que reconoce tu fortaleza interna para afrontar y superar ese desafío. Sé que parece una contradicción, por esto lo voy a explicar mejor. Si te dan una lealtad para fortalecer tu yo, es con la intención de que rompas la norma, o sea, que seas capaz de decir un rotundo no, generando con esto un movimiento de limpieza de energías para liberar las memorias limitantes. Y al hacerlo, te permites reconectar con tu esencia divina, liberándote del peso de las expectativas familiares y abriendo un camino hacia la paz y el equilibrio en tu vida. De esta forma generas progreso en el árbol. Si la persona que recibe la lealtad la ejecuta, es fatal para él porque no puede desarrollar su fuerza anímica, que es la energía vital y emocional que cada persona aporta a su sistema familiar. Es la capacidad que tiene la persona para enfrentar desafíos con coraje y resiliencia e influye en la dinámica familiar y en cómo se resuelven los conflictos intergeneracionales. Si su fuerza anímica es débil, puede sentirse atrapado en un ciclo repetitivo de patrones familiares, lo que limita su crecimiento personal y espiritual. Por lo tanto, si la persona que recibe la lealtad la cumple, esto puede ser perjudicial tanto para él como para quien se la otorgó, ya que perpetúa estos patrones limitantes y bloquea el progreso y la liberación necesaria para ambos. El Ho'oponopono tiene como objetivo restablecer el equilibrio y la armonía en cada miembro del clan familiar. Al reintegrar los excluidos, el árbol genealógico genera una resonancia vibracional que facilita el flujo de la energía promoviendo la sanación en el sistema familiar. La razón por la que en algunas familias los hijos heredan los rencores y las cargas emocionales de sus padres es que cuando estos niños escuchaban palabras de odio desde su infancia, interpretaron y adoptaron estos sentimientos como propios, transformándose en un yo por ti, perdiéndose en los conflictos y problemas de sus progenitores.
Recordemos que las soluciones desde el Ho'oponopono son, primero, haciendo caso omiso a la solicitud de la lealtad. Segundo, reconocer a la otra persona en su grandeza, lo que implica ver el ser perfecto de luz que esta persona es en su esencia. Y tercero, respetar la jerarquía familiar para mantener el orden y el equilibrio en el clan. Veamos algunos ejemplos. Una mujer que le encarga a su hija recién casada que cuide a su hermano con adicción al alcohol, que ella le pide a Dios para que su hija inquieta no le dé problemas. El segundo ejemplo es una madre que le pide a su hijo de 6 años que vele por sus 5 hermanos si a ella le sucede algo malo. Vean la película Los hijos del ayer y ahí se van a dar cuenta de esto. Un padre que le pide a su hija que cuando él falte se haga cargo de su hermano mayor que se quedó soltero. Otro ejemplo es un sacerdote de la familia que le solicita a su prima que se encargue de un familiar con discapacidad que Dios la va a recompensar. Y otro es un padre que le pide a su hijo en su leche de muerte que nunca abandone a su madre. En todos estos ejemplos hay una lealtad invisible. Tú puedes mirar dónde está esa lealtad. Y casos como estos abundan. Ahora dime, ¿cuál es el tuyo? Con este video deseo haber resuelto todas las dudas que me plantearon, todas las preguntas que me formularon frente a las lealtades invisibles. Es un tema muy emocionante, muy apasionante y en el cual nosotros debemos prestar mucha atención porque muchas veces no estamos viviendo nuestra propia vida, sino la vida de una persona que ya no está en este plano. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interna. Y en la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.